Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yura, soy una colombiana viviendo en Australia. Hoy en este video les quiero compartir 3 puntos claves del cómo Australia ha hecho para manejar de manera eficiente el tema de la pandemia, como que lo ha manejado tan bien, tanto así que otros países han visto a Australia como un ejemplo a seguir. Primero quiero aclarar que Australia no ha erradicado o ha eliminado el virus como algunos medios de comunicación internacionales e inclusive de Australia han tratado de decirle a la gente, pues porque como saben el virus no se ha podido eliminar, sigue ahí, sino más bien Australia se ha encargado de suprimir, si podemos usar esa palabra, el virus de manera eficaz, tanto así que podemos vivir una vida casi normal en este país, a pesar de que tenemos aún ciertos casos focalizados en algunos momentos en algunos estados del país. Antes de empezar a hablar de estos 3 puntos claves, es importante también aclarar que Australia tiene unas ventajas que otros países no pueden replicar. La primera y más importante es su ubicación geográfica. Como sabrán, Australia es una isla y está bastante aislada del resto del mundo, lo que hace que sea muchísimo más fácil cerrar sus fronteras. Al ser una isla, obviamente sus fronteras son marítimas, lo que también ayuda a que se tenga menos preocupación de que alguien va a entrar al país de manera ilegal. La 2 es que Australia es un país desarrollado con una capacidad económica bastante fuerte, lo que hace que en momento de crisis pues puedan ayudar o soportar a sus ciudadanos si así lo necesitan. Eso no quiere decir que el país no pueda entrar en una crisis o que no necesite que sus ciudadanos trabajen, pero sí es una ventaja grandísima comparada, por ejemplo, con países en vía de desarrollo. Creo que otra razón importantísima y que otros países quizás no pueden replicar es el tema de la cantidad de población que hay. Australia es un país bastante grande en extensión territorial, pero es un país pequeño en número de habitantes. Somos más o menos en este momento 26 millones de personas. Esto quiere decir que es muchísimo más fácil manejar un tema de crisis y además las personas cuentan con un espacio muchísimo más grande para vivir, las casas son más grandes, hay más espacio entre una y la otra, entonces claramente esto es una ventaja que otros países no tienen. Ahora sí, entremos en materia con estos 3 puntos claves. La primera clave ha sido construir confianza con sus ciudadanos. Creo que al punto en el que estamos, sabemos que para manejar una crisis sanitaria se necesita de la colaboración de los ciudadanos o de sus acciones activas dentro de lo que se les pide. Entonces, en este caso, lavarse las manos, mantener la distancia social, no salir de casa si no es necesario, trabajar desde la casa y si hay alguna cuarentena o lockdown, pues seguir las reglas. Yo siento que los australianos son muy buenos siguiendo las reglas, claramente con excepciones, hay gente que no las quiere seguir y no las siguen, pero en muchos casos se ganan una multa. Pero también siento que la gente en su mayoría sigue las reglas es porque cree mucho en su gobierno. Creo que el gobierno australiano se ha encargado de ganarse la confianza de sus ciudadanos a través de muchas cosas, como por ejemplo proveer información rápida, proveer información que sea cierta, de mantenerlos informados de lo que está pasando, de darles soluciones a los problemas que están sucediendo y tratar como de pensar en todas las partes involucradas en cualquier crisis o en cualquier problema que tengan. Además, el gobierno australiano se ha ido adaptando y aprendiendo en el proceso, creo que como todos los gobiernos. Sin embargo, ha aprendido, por ejemplo, muchísimo desde los errores que han cometido, entonces ahora el sistema, por ejemplo, de rastreo es muchísimo mejor y la gente confía en esto. Ya hay, por ejemplo, medidas en donde a cualquier lugar que se vaya hay códigos QR para hacer el check-in en el lugar que se encuentre, ya sea un lugar privado o un lugar público, lo que hace que sea muchísimo más fácil para ellos rastrear cómo se está esparciendo el virus y asimismo informarle a las personas de manera rápida. La segunda es que ha tomado decisiones drásticas y basadas en los datos oficiales. La primera decisión que tomó fue cerrar las fronteras con China el 1 de febrero del 2020 y la segunda fue tomar la decisión de cerrar las fronteras por completo desde marzo del 2020 hasta la fecha y no sabemos hasta cuándo es que las van a volver a abrir. La segunda decisión drástica que el gobierno tomó fue obligar a sus ciudadanos y residentes que estaban volviendo al país a hacer una cuarentena de 14 días obligatoria en un lugar designado por el gobierno. Esta decisión fue tomada gracias a los consejos médicos y datos científicos en donde se indicaba que una persona podía estar expuesta un día al virus y tener síntomas hasta 14 días después de la exposición.
Entonces, esta decisión fue una decisión drástica, muchas personas no querían hacerlo, pero aún así han obligado a cualquier persona que retorna al país a hacer esta cuarentena de 14 días en hoteles u otros lugares designados y pagar un valor de $3.000 para poder hacer esta cuarentena. Además, también gracias a los datos financieros se tomaron medidas económicas en donde se empezó a apoyar a los trabajadores y a los empleadores de manera económica, porque sabían que se podía presentar una crisis. Muchas personas obviamente perdieron sus trabajos y lo que el gobierno quería hacer era poderlos ayudar de manera económica y así evitar una crisis total en el país. Además, gracias a los datos científicos, pues también se han tomado las mismas decisiones que en otros países, como el uso de la mascarilla, aunque aquí ha sido solamente en momentos de cuarentena. Se ha impuesto también el tema de la distancia social, del uso del gel antibacterial en todos los lugares públicos y privados, las campañas para que la gente se lave las manos y se cuide del virus, además de poner centros de atención en donde la gente se puede tomar la prueba de manera gratuita en cualquier lugar del país. Por otro lado, creo que una decisión no drástica pero diferente fue no empezar tan rápido todo el tema de la vacunación. Creo que Australia ha sido uno de los últimos países del primer mundo de empezar tan tarde el tema de la vacunación. Realmente el gobierno no quería firmar ningún acuerdo con las farmacéuticas hasta estar seguros exactamente qué estaba pasando con la vacuna, así que esperaron ver cómo sucedía todo en Inglaterra, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y una vez estuvieron ya como seguros de lo que estaba pasando, pues ya empezaron a firmar los contratos y empezaron a traer las vacunas. Realmente hasta ahora empezamos como hace 2 semanas más o menos con todo ese tema de la vacunación. Este tema creo que requiere un video aparte, pero les puedo decir que es muy similar a lo que está pasando en otros países, en donde se va a empezar a vacunar pues a la población más vulnerable. La tercera clave es que ha tenido una colaboración eficaz entre los sectores públicos y privados. Creo que la crisis ha hecho que el sector público se haya unido muchísimo con el sector privado, tanto así que se creó una comisión que se llama la Comisión Nacional de Coordinación COVID-19, en donde ambos sectores se sientan en la misma mesa a hablar de decisiones que sean beneficiosas para las dos partes. Esto quiere decir que se trata de buscar una decisión que sea equitativa para ambos sectores. Claramente las empresas se sientan aquí a ver qué de las medidas que se están tomando los puedan afectar y cómo pueden, no sé, cómo manejarlo un poco mejor para no verse afectadas tan drásticamente. No sé exactamente cómo se estará manejando este tema en otros países, pero yo sé que en muchos lugares es más importante el sector público y las empresas públicas y es lo único que importa, y el sector privado quizás no se ve tanto o lo contrario. Y acá pues lo que se ha hecho es tratar de tener una equidad para ambas partes. Y bueno, estas han sido las 3 claves por las que yo considero que Australia ha manejado también todo este tema de la pandemia. Claramente no todo ha sido arcoíris y unicornios y color rosa, porque acá también han habido muchísimos errores que se han podido quizás evitar si se hubiesen manejado las cosas de mejor manera. Uno de esos errores ha sido el que se cometió el año pasado en Melbourne, en donde un solo caso de una persona infectada se convirtió en 700, 800 casos diarios como por 2 meses, en donde nos llevó a estar en cuarentena 4 meses, en donde estuvimos encerrados por completo, no podíamos salir a más de 5 kilómetros de la casa, mientras el resto del país estaba viviendo una vida normal. Un error que quizás se hubiese podido evitar. Otros errores que se han cometido estos últimos 2 meses, en donde han habido casos esporádicos en Perth, en Brisbane y en Melbourne de nuevo, que ha llevado otra vez a cuarentenas como cortas de 5 días, de 1 semana. Casos que se hubiesen podido evitar si se hubiesen manejado mejor las cosas en estos centros de cuarentena, que es donde llegan los ciudadanos y residentes australianos desde otros países, que obviamente en muchas ocasiones pues llegan infectados. Por último, creo que claramente todas estas medidas drásticas, como les explicaba, son la razón por la que Australia ha manejado también todo este tema. Pero no todo es color de rosa, porque claramente estas decisiones significan también sacrificios por parte de sus ciudadanos. Cosas como, por ejemplo, tener las fronteras cerradas tanto para entrar como para salir. Esto quiere decir que las personas que querían entrar al país se ven afectadas, pero también las que queremos salir a ver a nuestras familias. No podemos planear nada, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo las van a abrir. Otras medidas drásticas como cerrar toda una ciudad por un solo caso de COVID, como pasó en Perth hace unas semanas. Todas estas cosas generan muchísima frustración, rabia, resentimiento, tristeza, no sé, lo que sea, en sus ciudadanos, pero
pero pues es la manera en que Australia ha encontrado para poder manejar este tema también y que tengamos una vida casi normal, o por lo menos mucho más normal que la que se está viviendo en otros países. Algo que olvidé decirles es que Australia solamente ha tenido 28.907 casos a febrero de COVID y 909 muertes por COVID. Si no estoy mal, les voy a dejar igual las cifras en la pantalla, las cifras correctas, lo que hace que de verdad veamos la perspectiva de lo bien que hemos estado. Obviamente son números altos, pero no son nada comparables con otros países en donde han habido cientos, miles, millones de casos y de muertes. Entonces, bueno, son sacrificios que tenemos que hacer por un lado para poder tener la vida que tenemos en este momento en este país. Y creo que soy de las que piensa que no quisiera estar en otro lugar que no sea este. Espero que les haya servido este video, que les haya dado un poquito de idea de cómo es que se está manejando y por qué estamos tan bien en este país o mejor que en otros lugares. Así que nada, espero de verdad que les haya ayudado este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse al canal y si les gustó este video, darle un like. Bye bye.